Hey, ¿sí sabías que también hubo dinosaurios aquí en Colombia? ¿No las creías? Bueno, la respuesta a esto y otras cosas más en el episodio de hoy. Bienvenidos a Este es mi espacio. El programa que enciende la chispa de tu curiosidad. Este es mi espacio es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico que a través de su Secretaría de Educación Departamental brinda la oportunidad de llevar contenido entretenido de una manera fresca, dinámica y divertida. Y en esta oportunidad nos acompaña en la mesa de trabajo Andrea López y Haider Utria, su servidor Jorge Salazar. Mujeres en la ciencia. Y como siempre en el capítulo de hoy hablaremos de una mujer que ha hecho muchos aportes importantes a la generación del nuevo conocimiento, especialmente a muchas de esas cosas que sabemos hoy de los dinosaurios. Mary Anning, pionera en el mundo de la paleontología y del coleccionismo de fósiles. Nació en 1799 en Lyme Regis, una localidad del condado de Dorset, en el suroeste de Inglaterra, también conocido como Costa Jurásica, y donde todavía se siguen realizando descubrimientos. Mary creció bajo el reinado de Jorge III, época en la que Gran Bretaña estaba en guerra con el ejército de Napoleón. Los miembros de su familia eran disidentes religiosos y muy pobres. De 9 o 10 hermanos, solo ella y su hermano mayor Joseph consiguieron llegar a la edad adulta. Richard, el padre de Mary, era ebanista y aficionado al coleccionismo de fósiles. Fue él quien le enseñó a buscar fósiles y a limpiar los que se encontraban juntos en la playa, los cuales solía exponer y vender en su tienda. Tras la repentina muerte de Richard en 1810, Molly, la madre de Mary, la animó a vender sus hallazgos para ayudar a pagar las deudas de la familia. En torno al año 1811, cuando Mary tenía 12 años, su hermano descubrió un cráneo fosilizado. Entonces Mary buscó y excavó y meticulosamente llegó al resto del esqueleto, que medía un poco más de 5 metros de largo. Los científicos pensaron que se trataba de un cocodrilo. En aquel momento se tendía a creer que las criaturas desenterradas e irreconocibles simplemente habían emigrado a tierras lejanas. En 1823, Mary fue la primera en descubrir el esqueleto completo de un plesiosaurio, cuyo nombre significa parecido a un reptil. El ejemplar era tan extraño y la noticia se propagó tan deprisa que de pronto surgieron rumores acerca de la falsedad del fósil. El mismo Georges Cuvier, famoso naturalista de la época y el primer científico en proponer que los dinosaurios se extinguieron por un desastre natural, puso en duda el descubrimiento. Se celebró una reunión especial en la Sociedad Geológica de Londres, pero Mary no fue invitada. Tras un largo debate, Cuvier admitió que se había equivocado. Al igual que la mayoría de las niñas y mujeres de aquella época, Mary había recibido muy poca formación académica. No obstante, sabía leer, aprendió geología y anatomía de manera autodidacta. También se reunía y mantenía correspondencia con científicos y coleccionistas famosos. Aunque era cada vez más conocida por su afición a buscar e identificar fósiles, la comunidad científica se mostraba reticente a reconocer su trabajo. Con frecuencia los científicos no la mencionaban como autora de los descubrimientos en los artículos que publicaban, incluso cuando escribieron sobre su revolucionario hallazgo del ictiosauro. En 1828, Mary descubrió un extraño amasijo de huesos en el que se apreciaban unas alas y una larga cola. Científicos de Londres y París teorizaron y discutieron sobre esta especie desconocida. Lo que Mary encontró eran los primeros restos atribuidos a un dimorfodon. Era el primer pterosaurio descubierto fuera de Alemania. El término pterodáctilo se acuñará más adelante. A diferencia de los ictiosaurios y los plesiosaurios, los pterosaurios tenían alas y se creían que eran los animales voladores más grandes de la historia.
Mary siguió desenterrando numerosos fósiles. Vendió muchos de sus hallazgos, lo que contribuyó a aumentar el interés público por la geología y la paleontología. Numerosas personas acudían en masa a las exposiciones de fósiles que se celebraban por todo el país, e incluso los museos más importantes tenían problemas para dar cabida a la gran demanda de visitantes. Los descubrimientos de Mary sirvieron de inspiración al famoso geólogo y amigo de ella que desde la infancia le encantaba pintar, el señor Henry de la Becche, para pintar el cuadro que titularía Duria Antiquor, o un Dorset más antiguo, en el año de 1830. El geólogo vendió copias de la obra con la intención de conseguir dinero para Mary, quien todavía tenía dificultades para llegar a final de mes. Este cuadro, que incluye ictiosaurios, plesiosaurios y pterosaurios, es la primera representación pictórica de vida prehistórica basada en restos fósiles. Este tipo de manifestación artística, que recibe el nombre de paleoarte, permite entender un poco mejor cómo era la vida en la Tierra hace millones de años. Mary Anning murió a causa de un cáncer de mama en 1847. Fue enterrada en Lyme Regis. Tenía solo 47 años y su situación económica seguía siendo bastante precaria a pesar de haber hecho aportes extraordinarios y descubrimientos científicos a lo largo de toda su vida. En la actualidad, el Museo Natural de Londres exhibe varios de sus espectaculares descubrimientos, entre los que se incluyen su icterosaurio, plesiosaurio y pterosaurio. Al igual que ocurría hace 2 siglos, sus fósiles siguen cautivando a visitantes de todo el mundo. El legado de Anning sigue vivo a lo largo de la escarpada costa jurásica, actualmente Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, donde científicos, aficionados y niños aventureros se reúnen durante todo el año para ver quién hace el próximo gran descubrimiento. Hoy, ponerse a metros de alguien no es abandonarlo, es cuidarlo a la distancia para poder reencontrarnos mañana. Cuando guardas la distancia, tu cuerpo está a 2 metros, pero nuestros corazones están uno al lado del otro. Guarda la distancia, evita el contagio. Cuando te cuidas, me quieres. Cuando me cuido, te quiero. Si queremos, podemos. Gobernación del Atlántico. En esta sección hablaremos de investigaciones científicas que pueden rayar en lo absurdo, inverosímil y tal vez en lo ridículo. Esto es... ¿Dónde lo viste? Siempre que pensamos en dinosaurios, pensamos en animales que se extinguieron hace mucho tiempo, pero en otras regiones de nuestro planeta. Pero lo cierto es que aquí, en Colombia, también existieron dinosaurios. ¿No las creías? Bueno, de eso se trata nuestro episodio de hoy. Y pensando en los descubrimientos de Mary Anning, ¿será que alguna vez en nuestro país existieron los dinosaurios? Lo cierto es que aunque en Colombia no habitaron ni el tiranosaurio rex ni el velociraptors, sus primos hermanos los plesiosaurios, ictiosaurios y saurópodos sí habitaron el territorio colombiano hace aproximadamente unos 144 millones de años, durante el periodo que se conoce como Cretácico. Durante ese periodo, el país se encontraba cubierto por agua, así como lo escuchan, razón por la que estos restos de dinosaurios acuáticos son fácilmente identificados en regiones como Villa de Leyva en Boyacá y también algunos otros en el Huila. En La Guajira, al norte del país, la primera selva húmeda tropical hacía parte del paisaje hace muchos millones de años. Solo se sabe que fue habitada, entre otros gigantes, por la titanoboa, de unos 13 metros de longitud. Todo lo anterior nos indica que el país tenía las condiciones apropiadas para que existieran estos gigantes.
Pero entre estos grandes dinosaurios también existían otros animales que fácilmente llaman poderosamente nuestra atención. Entre ellos el gliptonte, una especie de ancestro de los armadillos que tenía un caparazón que oscilaba entre los 2.5 a 3 metros de envergadura. Un verdadero peso pesado. Y ahora conozcamos algunas de las principales especies de dinosaurios y otros grandes reptiles que habitaron nuestro país. Comenzaremos hablando del Padillasaurus leibaensis, y es que es la única especie conocida del género extinto Padillasaurus, que vivió a principios del periodo Cretácico, hace aproximadamente unos 130 a 125 millones de años en lo que hoy es Sudamérica. Sus fósiles fueron encontrados por primera vez a menos de 200 kilómetros de la capital de Colombia, es decir, de Bogotá, cerca de la población de Villa de Leyva, de allí su nombre. El Padillasaurus representaría el primer brachiosauro suramericano que haya sido descubierto y nombrado. Y es que de hecho los brachiosaurios estaban entre los dinosaurios más grandes que existieron alguna vez. Pero para esta familia de gigantes, el Padillasaurus era un saurópodo de tamaño mediano. Debido a los escasos restos hallados, es difícil determinar cuál habría sido su tamaño corporal, aunque pudo haber tenido entre unos 16 a 18 metros de longitud y pesar cerca de 10 toneladas. Este dinosaurio tenía un hocico ancho y unas mandíbulas gruesas que albergaban dientes en forma de cuchara. Además, sus dientes eran idóneos para procesar plantas. Asimismo, tenía que comer hasta 400 kilogramos, imagínense, 400 kilogramos de vegetales por día. Y esta nos da una idea de dónde fue encontrado, la Titanoboa cerrejonensis. Sí, esta especie extinta de serpiente de la familia de los boidos, que vivió en el Paloceno de Sudamérica entre 60 y 58 millones de años. Es la serpiente más grande encontrada hasta la actualidad, superando a la anterior poseedora de ese título, la Gigantophis. Se le ha dado el nombre de Titanoboa cerrejonensis por su tamaño y por la mina de carbón del Cerrejón, una de las minas a cielo abierto más grandes de todo el mundo, que queda ubicada en el departamento de La Guajira, aquí en Colombia, situada en la formación geológica homónima. A través de un estudio comparando sus vértebras, se estima que la serpiente medía entre 13 metros de longitud y tenía un peso aproximado de 1.200 kilogramos. Otros hallazgos sugieren un tamaño algo mayor, de hasta 14.3 metros de largo. En el Cerrejón también fueron hallados esqueletos de tortugas gigantes y cocodrilos que pudieron ser devorados por el enorme ofidio. Los ictiosaurios, grandes reptiles marinos con aspecto de pez y delfín. Durante el Triásico evolucionaron a partir de reptiles terrestres no identificados que volvieron al agua, en un proceso análogo al que debieron sufrir delfines y ballenas. Fueron especialmente abundantes en el periodo Jurásico, hasta que fueron reemplazados como los depredadores acuáticos dominantes en el Cretácico por los plesiosaurios. Los ictiosaurios presentaban un hocico largo y dentado, poseían una aleta caudal grande, una aleta dorsal y sus patas, que estaban transformadas en aletas que probablemente usaban como elementos estabilizadores y de dirección. Además, eran carnívoros, subían a la superficie para llenar sus pulmones de aire, y vivíparos, es decir, que tenían a sus crías vivas. Esto se sabe por los fósiles que se han encontrado con fetos fosilizados en el interior. El Carnotaurus, cuyo nombre viene del latín toro carnívoro, es la única especie conocida del género extinto Carnotaurus. Lo más notable de este dinosaurio son sus dos pequeños cuernos sobre los ojos, en lo que sería el primer dinosaurio carnívoro que mostrara cuernos bien formados y definidos. También se hallaron impresiones en su piel que presentaban pequeños osteodermos o escudos óseos. Los hábitos alimenticios del Carnotaurus aún no están bien definidos para los investigadores y científicos, aunque algunos estudios de la morfología craneal sugieren que el animal era capaz de cazar presas muy grandes como los Padillasaurus. Otros estudios encontraron que también podrían alimentarse principalmente de animales relativamente pequeños. Pero lo que sí está bien claro es que sí se sabe
Pero lo que sí se sabe es que el Carnotauro se adaptaba muy bien para correr y fue posiblemente uno de los terópodos más rápidos de gran tamaño. El pterosauro. Aunque estos no eran precisamente dinosaurios, sí convivieron con ellos. El término de dinosaurio se limita a varios géneros de reptiles extintos que mantenían una postura erguida, muy parecida a la que tienen las aves en la actualidad. Los pterosaurios, cuyo nombre proviene del griego lagartos alados, son un orden extinto de reptiles voladores que existieron durante casi toda la era mesozoica, aproximadamente hace unos 28 a 66 millones de años. Fueron los primeros vertebrados en conquistar el aire. Sus alas estaban formadas por una especie de membrana compleja sostenida por el cuarto dedo de la mano, que estaba hipertrofiado. Los fósiles de pterosaurios son muy comunes y se han hallado centenares de especímenes en África, Asia, Europa, Norteamérica y por supuesto aquí en Sudamérica, en nuestras latitudes. ¿Y cuáles son los animales vivos más cercanos a los dinosaurios? Descúbrelo con ayuda de un libro de la internet. Te asombrará la respuesta. Hoy lavarse las manos no es ser cobarde, es entender el valor de una caricia y que la vida de los demás está en las nuestras. Con una caricia, di te quiero. Con tus manos limpias, di te cuido. Lávate las manos, evita el contagio. Cuando te cuidas, me quieres. Cuando me cuido, te quiero. Si queremos, podemos. Gobernación del Atlántico. Y ahora, en una de las secciones que más nos gusta, porque aprenderemos el por qué la astronomía ha sido tan especial y ha llamado tanto la atención de casi todas las civilizaciones que han existido sobre la faz de la Tierra. Con ustedes, el profe Alf nos va a fascinar con todo esto que tiene para contarnos el día de hoy. El espacio para el espacio. Hola amigos, soy el profe Alf y hoy como siempre estaremos compartiendo las maravillas del universo. En programas anteriores hemos hablado sobre las ciencias que permiten estudiar el pasado de la Tierra y de la humanidad. También hemos compartido información sobre las extinciones masivas que han ocurrido en nuestro planeta. Sin embargo, aún no hemos hablado sobre cómo surgió la vida, cómo evolucionó a través de las eras geológicas, hasta lo que conocemos hoy. Recorramos en un corto lapso lo que ha ocurrido los últimos 4.500 millones de años. En la actualidad se han establecido y reconocido 4 divisiones mayores de tiempo en la historia de la Tierra. A estas divisiones se les llama eones. No tienen ninguna duración estándar, sino que se pasa de una a otra por sucesos de especial relevancia. Los eones a su vez están divididos en eras y las eras en períodos. Desde la formación de la Tierra hace 4.500 millones de años hasta la aparición de la vida hace 3.800 millones de años, encontramos el eón informalmente conocido como adeico o adeano. Luego, desde la aparición de las primeras formas de vida hasta hace unos 2.500 millones de años, transcurrió el eón arcaico, un tiempo muy largo en que la vida se manifestó solo a través de los organismos procariotas, es decir, unicelulares sin núcleo. Fue en este eón que las células comenzaron a desarrollar la capacidad de transformar la energía lumínica del Sol en energía química para convertir materia inorgánica en materia orgánica. ¿Recuerdas cómo se llama este proceso? Efectivamente es la fotosíntesis, así que podemos decir que los primeros seres vivos en la Tierra fueron las plantas.
Al finalizar este eón hace 2.500 millones de años, dio inicio al eón proterozoico que se extendió hasta hace unos 540 millones de años. Esto significa que ha sido el eón más largo con una duración de más de 1.900 millones de años, lo que representa aproximadamente la mitad del tiempo total de la vida en la Tierra. Aparecieron en ese momento las células eucariotas y los primeros organismos pluricelulares. Desde la formación de la Tierra hasta el final del eón proterozoico transcurrieron poco menos de 4.000 millones de años. Estos 3 eones que hemos mencionado se han agrupado en un supereón conocido como el Precámbrico. Casi el 90% de la existencia del planeta Tierra ha transcurrido en este lapso. Luego, hace unos 540 millones de años, algo asombroso ocurrió en la Tierra y la vida produjo toda clase de criaturas, tanto animales como vegetales, dando inicio al Fanerozoico, el eón que se extiende hasta la actualidad. Fue al principio de este eón que aparecieron los primeros trilobites, pequeños artrópodos acorazados, como quisiera un fósil de esta antigua criatura. En el Fanerozoico se produjo una rápida aparición y diversificación de animales, así como de plantas terrestres y la aparición de los peces. Eventualmente la aparición de los animales terrestres. El eón Fanerozoico se ha dividido en 3 grandes eras: la Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Cada una de estas eras se ha subdividido en periodos. Vamos por partes. La era Paleozoica, comprendida entre el inicio del Fanerozoico hace 540 millones de años, comprende los períodos Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico, que finalizó hace 250 millones de años con la extinción masiva más grande de la historia geológica de la Tierra. ¿Recuerdan nuestro capítulo sobre extinciones masivas? Fue precisamente en ese momento, con la desaparición del 95% de las especies de la Tierra, que se abrió la posibilidad de que se desarrollaran las criaturas más grandes. Al finalizar la era Paleozoica, la vida resurgió, dando inicio a una nueva, la Mesozoica, dividida a su vez en 3 grandes periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Durante los siguientes 150 millones de años, los dinosaurios dominaron la Tierra, el mar y el aire. Este fue su planeta, hasta hace 65 millones de años, cuando una roca espacial chocó contra la Tierra, provocando una nueva extinción masiva, marcando el final de una era y el inicio de otra. La era Cenozoica transcurre desde entonces hasta ahora, dividida también en 3 periodos: el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario. Los pocos dinosaurios que sobrevivieron a la extinción tomaron su lugar, evolucionando hasta convertirse en las aves actuales. Así que cuando veas a una gallina, estarás viendo también a un pariente de los grandes tiranosaurios y velociraptores. La desaparición de los grandes depredadores permitió a los mamíferos iniciar su desarrollo por fuera de las madrigueras que los protegían, trepar a los árboles y mejorar su alimentación, incluyendo a los primates más antiguos. Se calcula su origen en 85 millones de años. Los estudios biológicos más recientes sugieren que el orden de los primates puede haber surgido de una misma línea evolutiva hace más de 63 millones de años. Luego se separaron en 2 subórdenes, originando, por un lado, a los strepsirrinos, como los lémures, y por otro lado a los aptorrinos, de donde surgirían los simiformes, los catarrinos, hominoides, homínidos y finalmente nuestra especie, el Homo sapiens. Los últimos 2,5 millones de años, equivalente al período cuaternario, han sido testigos del desarrollo de una especie prometedora. Este período, dividido en 2 épocas recientes, el Pleistoceno, que vio surgir y desaparecer a nuestros antepasados evolutivos, y el Holoceno, que nos ha llevado desde la última glaciación hasta nuestros días, en un camino que parece recién empezamos, en una historia geológica que ha transcurrido el 99% del tiempo sin nuestra presencia.
Hemos sido los últimos en llegar y nos corresponde la tarea de conservar aquello que estaba antes que nosotros. Hoy taparnos la boca no es callar, es decir, te quiero. No te calles, sonríe. Con tus ojos, di te quiero. Con tus ojos, di te cuido. Usa tapabocas. Cuando te cuidas, me quieres. Cuando me cuido, te quiero. Si queremos, podemos. Gobernación del Atlántico. Mujeres en la ciencia que hicieron, por supuesto, aportes muy especiales en el campo de la investigación y de este desarrollo de la curiosidad. ¿Dónde lo viste? Y nuestro profe Alf con el espacio del espacio nos han brindado un episodio bastante interesante. Esto ha sido todo en este capítulo de Este es mi espacio. Esperamos que tengan muchas, pero muchas más preguntas que respuestas. Esta es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico que a través de su Secretaría de Educación Departamental ha querido llevar estos contenidos de una manera fresca, amena y divertida. Esto ha sido todo en esta oportunidad y nos vemos en la próxima.